Hola queridos, Dios los bendiga, qué bueno volvernos a ver. A través de los tiempos, Dios ha venido revelando gradualmente su verdad. En Proverbios 4:18 dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y así es como vamos a estudiar hoy cómo prácticamente en el tiempo que estamos viviendo, podríamos decir que toda la verdad que Dios tenía que revelar, la ha revelado ya en su totalidad. Hubo grados de desarrollo en la revelación de la palabra de Dios a su pueblo y a través de su pueblo a toda la humanidad. Y vamos a estudiar hoy, vamos a tomar un ejemplo claro del libro de Daniel, lo que significa estar atentos a la palabra profética más segura para el momento actual. Para ellos fue palabra segura para su tiempo de ellos, pero ahora vamos a ver para nuestro tiempo. Pero antes de ello, pidamos la bendición de Dios. Oremos. Querido Dios y Padre, permite que al exponer este tema pueda ser expuesto de una manera clara, sencilla y que sea una bendición para todos aquellos que lo quieran, lo puedan escuchar y pueda ser de favorecimiento espiritual para su vida cristiana. Dirige este estudio para gloria a tu nombre y bien de los que lo escuchan en el nombre santo del Señor Jesús. Amén. En el libro de Jeremías hay una profecía que el Señor le dio a Jeremías para sus días. Estaba a punto de caer el reino de Judá. Ya el reino de Israel había sido llevado cautivo desde el año 722 antes de Cristo por los asirios. Pero aún queda una porción de Israel, la tribu de Judá al sur. Y el Señor había dicho lo siguiente a través de Jeremías 25:11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Noten esto. El Señor le dice a su pueblo, a través de su siervo, su profeta Jeremías, que Él los iba a mandar cautivos a Babilonia por 70 años. Pero al mismo tiempo, a esta profecía de destierro de los judíos a Babilonia, había una promesa de que algún día el Señor los iba a volver a traer de regreso a su tierra. Dice Jeremías 29:10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años de que había hablado Jeremías 25:11, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Noten lo que dice el Señor. Los voy a, por desobedientes, por no haberme obedecido, los voy a mandar cautivos 70 años a Babilonia. Pero al mismo tiempo dice, cuando los 70 años se cumplan en Babilonia, los volveré a traer a este lugar, o sea, a Jerusalén. Ahora, eso se cumplió, esa profecía se cumplió cuando en el año 605, un general de Nabucodonosor, llamado Nabopolassar, vino y llevó cautivos a los judíos. Alrededor de 10,000 judíos los llevó cautivos a Babilonia. Allá estuvieron, entre esos cautivos, un hombre se distinguió, Daniel, y 3 compañeros más de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Cuando ya está a punto de cumplir los 70 años, Daniel se comió todos los 70 años allá en Babilonia. Ya Daniel era ya casi un anciano de 94 años cuando se cumplieron los 70 años. Y entonces dice la Biblia que Daniel estaba muy atento a esa profecía de los 70 años. Daniel estaba atento a eso. Y en el capítulo 9 del libro de Daniel, debido a que no entendió la profecía de los 2300 años de Daniel 8:14, él decidió estudiar. ¿Y qué profecía estudió especialmente Daniel? ¿Cuál profecía estudió? En el capítulo 9 del libro de Daniel, el versículo 1 nos dice, en el año primero Darío,
hijo de Asuero, de la nación de los medos. Noten que ya cayó Babilonia. Esto está más o menos por el año 537, 536 antes de Cristo. Por ahí están terminando los 70 años aquellos. Y dice Daniel que en el año primero de Asuero, que fue el que vino a ser rey en lugar de Babilonia, cayó Babilonia, dice que ese Darío vino a ser rey en el reino de lo que ha sido los caldeos, pero ya era Medo-Persia el que estaba dominando. En realidad el que debería estar dominando era Ciro, pero Ciro era sobrino de Darío. Darío era un hombre de 62 años y Ciro, por respeto a su tío, le cedió el trono. Pero en realidad la Biblia le acredita la conquista de Babilonia es a Ciro, no a Darío. Pero aquí Darío va a tomar el reino por unos 2 años, porque a los 2 años, a la edad de 64 años, morirá, y ahora sí Ciro quedará como rey de todo, sobre los medos y sobre los persas. Entonces dice en el versículo 2 de Daniel 9:2, que en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Ya lo leímos. Jeremías 25:11, Jeremías 29:10. Que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Interesante. En este versículo hay una palabra que quiero resaltar. Versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente. Ahora, ¿eso de los 70 años no era una profecía? Claro que era una profecía. Incluye una profecía de tiempo, 70 años. Y cuando están por terminar los 70 años, entonces Daniel está pendiente, atento a la palabra profética más segura para sus días, Daniel estuvo atento porque esa profecía a él le interesaba bastante. Era la libertad de su pueblo. Uno lee la oración anterior, o no, más adelante ahí uno lee esa oración, Daniel 9:4 en adelante, y uno ve la importancia que tiene para Daniel la oración. Daniel ora por su pueblo, aunque su pueblo esté cautivo. Daniel ora por Jerusalén. Jerusalén está desolada. Daniel ora por el templo está destruido. Y Daniel ama a su pueblo. Daniel es un patriota. Y Daniel desea que su pueblo regrese a Jerusalén. Lo cual sucedió más adelante bajo el mando de Zorobabel, luego de Esdras, y luego cuando Nehemías, 13 años más tarde, viene a hacer unas reparaciones allí en el muro y en el templo. El caso, lo importante aquí es que Daniel estaba atento a la palabra profética más segura para sus días. Ahora, ¿qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña esto? El apóstol Pedro, en su segunda carta, nos dice, y especialmente a quienes han alcanzado los fines de los siglos, como dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro dice que tenemos, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿A qué se refiere Pedro cuando dice tenemos también? O sea, él tuvo que haber hablado de algo antes para luego decir también. Aparte de eso que habló antes, tenemos también la palabra profética más segura. ¿De qué habló Pedro antes? Bueno, según segunda de Pedro capítulo 1, los versículos 16 al 18, viene Pedro hablando de la transfiguración del Señor Jesús, que él contempló con Juan y Santiago en el monte aquel de Mateo capítulo 17, cuando unos años atrás el Señor los había llevado a un monte que la tradición llama el monte Tabor y se había transfigurado. Allí el Señor Jesús llevó a Pedro, a Juan y Santiago, 3 discípulos, y se transfiguró. En el griego es metamorfó, o sea, sabemos la metamorfosis, significa la transformación de un vulgar gusano en una hermosa mariposa. Y esa noche el Señor se
metamorfó, se transformó, se transfiguró. Se abrió el cielo y él apareció glorioso, vestido blanco, dice Marcos 9, 2, 3, como nadie los puede hacer tan blancos en la tierra. Y aparecieron dos varones, Moisés y Elías. Y Moisés era un tipo de los que resucitarán cuando Cristo venga, porque Moisés fue el primero en ser resucitado de entre los muertos. Eso dice Romanos 5:14, cuando dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Claro, porque Moisés fue el primer resucitado, hasta ahí la muerte reinó. Ahora no solamente Moisés fue el primer resucitado, sino que es un tipo de cuando el Hijo del Hombre venga por segunda vez con poder y gran gloria, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, si Moisés fue el primer resucitado, es un tipo de los que resucitarán primero cuando Jesús venga. Y Elías, que apareció con Moisés, según 1 Reyes 2:11, fue llevado al cielo sin ver muerte. Y Elías es un tipo de los que estarán vivos cuando Cristo venga, que serán transformados en un abrir y cerrar de ojos y llevados al cielo sin ver muerte, así como Elías fue llevado al cielo sin ver muerte. Entonces, tenemos que el Señor Jesús se transfigura como vendrá transfigurado, glorificado del cielo. Moisés representando a los que resucitarán primero, porque fue el primer resucitado. Moisés fue resucitado por el arcángel Miguel. Los muertos de Cristo resucitarán primero a la voz del arcángel. 2 veces en la Biblia aparece la palabra arcángel, y las 2 veces está resucitando a alguien primero. En Judas 9 a Moisés. En 1 Tesalonicenses 4:16 a los muertos en Cristo. Y Elías representando a los que estarán vivos y serán llevados al cielo sin ver muerte, porque él fue transformado y llevado al cielo sin ver muerte. Entonces, ¿qué representa la transfiguración? La segunda venida del Señor Jesucristo. La transfiguración en realidad era la venida de Cristo en miniatura. En miniatura. Miren lo que dijo Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de la venida, siguiendo fábulas artificiosas o artificiales o inventadas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Cuando dice nuestros, está incluyendo a alguien más ahí. Fue él, Juan y Santiago, que vieron la transfiguración del Señor. Habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, según Isaías 2:10, 19 y 21, comparado con 2 Tesalonicenses 2:8 y 9, la majestad es la venida del Señor, habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, es decir, su venida. Versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. 2 veces dijo eso el Padre de su Hijo, cuando se bautizó en el Jordán y en el monte de la transfiguración. Ahora, Pedro, ¿a cuál de las dos se está refiriendo? Bueno, el verso 18 dice: Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. O sea, Pedro está hablando aquí de la transfiguración de Jesús. Y está diciendo que eso simboliza la venida del Señor Jesús. Ahora, él dice, nosotros les hemos predicado la venida del Señor. Nosotros les hemos predicado la venida del Señor, no siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Está hablando de la venida del Señor. Pero esa transfiguración no la vieron sino solamente 3. ¿Qué pasó con el resto? O sea, Pedro, Juan y Santiago sí quedaron seguros de que el Señor Jesús va a volver, porque lo vieron en la transfiguración. Pero los demás, ¿qué? Mientras que ellos quedaron convencidos porque vieron la segunda venida de Jesús en la transfiguración, ¿los demás qué?
Bueno, ahí entra el texto en mención que les leí hace rato. Versículo 19. Tenemos también, o sea, aparte de la manifestación de Cristo en la transfiguración de su venida, para los que no vieron o no vimos su segunda venida en la simbolizada en la transfiguración, ahora dice Pedro en el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En otras palabras, queridos, nosotros no vimos la segunda venida de Cristo como estos tres la vieron, pero tenemos la palabra profética más segura. En Daniel 9:2, ¿a qué estaba atento Daniel en sus días? Pues a la palabra profética más segura para sus días. Jeremías 25:11, Dios los iba a mandar cautivos a Babilonia 70 años. Jeremías 29:10, después de los 70 años los iba a volver a traer a Jerusalén. Y el profeta Daniel, como un patriota judío, quiere volver, quiere que su pueblo vuelva, aunque Daniel parece que nunca volvió, pero él deseaba que esos 70 años se acabaran y volver nuevamente a Jerusalén. Esa era la palabra profética más segura para ellos en esa época. Ahora nosotros tenemos que estar atentos a la palabra profética más segura para nuestros días. Ahora, hay una advertencia importante. Cuando ganó las elecciones hace 4 años Joe Biden, presidente católico, podríamos decir que es el primer presidente católico que ha tenido los Estados Unidos. Porque hubo un presidente, John Fitzgerald Kennedy, era católico, pero no duró mucho tiempo en la presidencia porque fue asesinado. Pero cuando ganó las elecciones Joe Biden, presidente católico, que era el que le preparaba las venidas del Papa a Estados Unidos cuando Barack Obama era presidente, cuando ganó las elecciones Joe Biden, muchos especularon, hablaron, dijeron, ahora sí, un presidente católico era lo que hacía falta en los Estados Unidos para que ahora sí venga la ley dominical. Muchas especulaciones se publicaron, muchas cosas se dijeron, mucho por aquí, por allí, y nada sucedió. Nada sucedió. Pasamos nuevamente a un presidente republicano. ¿Qué va a venir? No sabemos. ¿Qué va a suceder? No sabemos. ¿Se va a dar la ley dominical bajo Donald Trump? No lo sé. Nadie puede decirlo. Pero algunos ya están hablando del proyecto 2025 y como eso incluye por ahí algo sobre ley dominical, algunos están especulando demasiado. Yo me pregunto algo, queridos. Cuando la gente habla mucho, publica sensacionalismo, emocionalismo, llama la atención, yo me pregunto, donde saliese la ley dominical en sus días, ¿esta gente estaría lista en realidad para hacerle frente a eso que estamos esperando? ¿Es bajo el gobierno de Donald Trump que se va a dar la ley dominical? Pareciera ser que posiblemente, ¿no? La arrogancia de Donald Trump se prestara para eso. Me acuerdo en estos días leyendo el libro del Éxodo, cuando el Señor le dice al faraón, porque yo te he puesto a ti, el de las 10 plagas de Egipto, para mostrar mi poder a través de ti. Y no era que Dios tomara arbitrariamente a un hombre y lo pusiera en el trono y le endureciera el corazón para desquitar, para vaciar su ira sobre un hombre. No. Solo que Dios, conociendo de antemano a este faraón y el carácter rebelde y templado de este faraón, Dios lo permitió para que se cumpliese a través de este faraón la liberación de Egipto para toda la gloria de Dios. Entonces es posible que Dios permita que un hombre como Donald Trump, con su arrogancia, su soberbia, su altivez, su orgullo,
un hombre prácticamente nacido en cuna de oro, un hombre que todo lo tiene, y ahorita tiene todo el poder porque todo quedó bajo el poder republicano. La Cámara, el Senado, es decir, el Congreso de los Estados Unidos, la Corte Suprema, bajo todo republicano, y al presidente republicano. Y hay algo que es peligroso, hay algo que es peligroso. En este momento, la Corte Suprema, compuesta por 9 miembros, 6 de ellos son católicos. Entonces uno dice, todo pareciera estar sedando para la ley dominical. ¿Qué hizo Daniel? Estaba atento a la palabra profética para sus días. ¿Qué debemos estar haciendo nosotros? Estar atentos a la palabra profética para nuestros días sin estar especulando, ni creando allí zozobra, ni trayéndonos un tiempo de angustia de antemano. No, tranquilos. Yo pienso que los que más bulla hacen y más alborotan y más son los que menos están ni autorizados por el Señor ni preparados para hacerle frente a una crisis tal. ¿Podría darse? Todo está para que se dé. Quizá el papado nunca tuvo la oportunidad de oro que pueda tener ahorita. Aunque Donald Trump piensa por un lado y el Papa Francisco por otro. Pero la profecía tiene que darse. Y el protestantismo de los Estados Unidos tiene que abrirle las puertas al papado para que el papado entre e imponga la marca de la bestia en los Estados Unidos. Pero pareciera que ahora el tiempo fuera propicio, estuviera dándose para allá. Pero esperemos. Pero en un tema anterior les hablé del reino de la gracia. Debemos estar en ese reino de la gracia. Debemos estar estudiando cada día la palabra de Dios, reconociendo delante de Dios nuestro pecado, suplicándole que cambie nuestro carácter, que nos humillemos delante de Dios con todo el corazón, que le supliquémosle un cambio al Señor, que nos dé de su carácter. El Señor Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde, aprended de mí, porque es que Él es el que es manso y humilde, usted y yo no, somos todo lo contrario. Que Dios haga el milagro de llenar nuestra mente de paz, de mansedumbre y de humildad, de paciencia, de calma, de serenidad. Lo necesitamos. Eso es lo que necesitamos estar haciendo. Si nos sorprende la ley dominical, si bajo este gobierno viene la ley dominical, no hay problema. El problema es que estemos tomados de la mano del Señor. Si así es, Él se hará cargo de nuestra situación. Y tratemos de colocar toda nuestra confianza en el Dios del cielo. No en lo que tenemos, no en lo que poseemos, porque eso puede llegar a ser una trampa y el diablo sabe cómo trabaja y dónde está nuestro punto débil y nos puede llevar lejos del Señor. Así que, amados, Dios nos invita en esta mañana. Como Daniel estuvo atento a la palabra profética de sus días, así nosotros debemos estar ahora atentos a la palabra profética de nuestros días. Dios nos bendiga y despidámonos con una oración. Querido Padre, te pedimos que nos des el sentir de Daniel. Daniel era un hombre que amaba a su pueblo judío. Era un hombre que estudiaba y estaba atento a las profecías para ese tiempo. Es un ejemplo para nosotros. Debemos estar atentos, sin especular, sin inventar, sin alborotar a lo que pronto vendrá. Te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes a estar atentos y al mismo tiempo buscando cada día, a través de tu palabra, a través de la oración, en este reino de la gracia, preparándonos para lo que en cualquier momento pueda sobrevenir. Bendiga al pueblo adventista a nivel mundial, cada familia, cada hogar, cada esposo y cada esposa que teme tu nombre, cada hijo, cada hombre, cada mujer, despiértanos.
condúcenos en el resto de nuestra vida en santa paz. Lo pedimos en el nombre y en los méritos santos de Jesús. Amén. Dios lo bendiga.